¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, el Señor les bendiga. Gracias a nuestro Dios una vez más que podemos estar aquí, podemos tener este espacio, podemos tener esta oportunidad para poder meditar y reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Estoy muy agradecido, hermanos. La verdad es que ha sido una semana de mucha bendición, ha sido una semana de muchas actividades, ¿verdad? Quizás a usted también pues esta semana que va iniciando, ¿no? Ha sido de mucho ajetreo, de muchos movimientos, pero pues bueno, gracias a la misericordia y al amor de nuestro Dios que podemos estar aquí, hermanos, podemos llegar a este segundo día de la semana, este lunes por la noche, y tomar estos minutos para poder ser alimentados por la palabra de nuestro Dios. Les ofrezco una disculpa, hermanos, por el retraso. Usted sabe que este programa se realiza a las 8:30 de la noche, entonces le pido una disculpa, hermano, por esos minutos de retraso, pero gracias a Dios que ya estamos aquí para poder tomar este espacio y poder, hermano, servirle a nuestro Dios de esta manera. Por aquí está nuestro hermano Copado. Dios le bendiga, mi hermano. También un saludo por allá a usted y a su esposa, y esperamos vernos pronto por acá, hermano. Pues vamos a iniciar, hermanos. Vamos a tomar estos minutos, vamos a tomar este espacio para poder meditar en la sabiduría de nuestro Dios. Así como estamos, hermanos, le invito a que hagamos una oración para encomendarnos en las manos de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hermosa noche, Padre, queremos dirigirnos ante su presencia para agradecerle primeramente por la vida y por la salud. Queremos suplicarle de su ayuda, Padre, pedirle de su dirección, que usted esté con nosotros en este momento y nos permita, Padre, poder ser edificados por su bendita palabra. Ayúdenos a tener un corazón dispuesto, un corazón preparado para poder, Señor, recibir su mensaje y que pueda ser de beneficio para nuestra vida espiritual. Bendíganos en este momento, Padre, bendiga a su siervo, que solamente, Padre, sea su palabra la que sea expuesta y que su Santo Espíritu, Padre, nos guíe en todo momento. Pedimos y agradecemos esto en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar. Les pido una disculpa, hermanos, por ahí si se escuchan algunos ladridos. Aquí en la casa tenemos mascotas, tenemos perritas, entonces si se escuchan por ahí ladrar, le ofrezco una disculpa. Bien, hermanos, vamos a iniciar. El día de hoy quisiera compartir un tema, como usted lo puede ver en el título. Vamos a hablar, hermanos, de una iglesia sana. Vamos a hablar de una iglesia que se encuentra en un estado óptimo y que se encuentra, hermanos, con una salud espiritual adecuada. Antes de poder abordar y poder ser más específicos en este tema, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuántas enfermedades existen? ¿Alguna vez ha tenido la curiosidad de saber cuántas enfermedades existen actualmente en el planeta? Porque hablando específicamente, hermanos, de la zona geográfica, por ejemplo, de México, si nosotros la comparamos con algún otro país, e inclusive, hermanos, si comparamos los estados de la República, hay enfermedades que son características de cada zona. Hay enfermedades, hermanos, que solamente se dan en una cierta región, se dan en una cierta zona y que no se dan, por lo tanto, en otra. Entonces, es muy complicado a lo mejor sacar una cifra exacta de cuántas enfermedades existen en el planeta, pero quisiera compartir con usted un dato, hermanos, que llamó bastante mi atención. Fíjese, por ejemplo, solamente de enfermedades raras, hermanos, de enfermedades inusuales y atípicas, existen entre 6,000 y 8,000 enfermedades, ¿sí? Solamente para que usted se pueda dar una idea, de 6,000 a 8,000 enfermedades raras que existen en el planeta. Ahí no podemos contabilizar, por ejemplo, la gripa, un dolor de cabeza, colitis, gastritis. Son enfermedades estas, hermanos, que estamos un poquito más familiarizados, pero que no entran como tal en esta lista. Enfermedades raras, enfermedades inusuales, entre 6,000 y 8,000 que existen en el planeta, ¿sí? Algunas de ellas tienen cura, hermanos, algunas de ellas pueden recibir un tratamiento, son controlables, pero otras de ellas, pues desgraciadamente, hermanos, no se tiene todavía un medicamento, todavía la tecnología no permite tener a lo mejor un tratamiento adecuado para este tipo de enfermedades. Entonces, entre 6,000 y 8,000 enfermedades. Tenga usted este dato en cuenta. Además, toda enfermedad, hermanos, aprovechando un poquito que estamos tocando este tema de las enfermedades, toda enfermedad tiene signos y tiene síntomas. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos al doctor y nos empieza a revisar, empieza a investigar, hermanos, a hacer un rastreo de información para saber si esa enfermedad que estamos teniendo
tiene síntomas o tiene signos. Y le voy a explicar un poquito en qué consiste esta diferencia. No soy médico, hermanos, no soy médico, pero esta información usted la puede encontrar en cualquier sitio. Un signo, hermanos, es algo visible que se puede comprobar tangiblemente, ¿sí? Y un síntoma es un padecimiento que no se ve, pero se siente. Por ejemplo, llegamos al doctor, hermanos, y si nosotros le decimos, ¿sabe qué, doctor? Fíjese que tengo salpullido en la piel, ¿sí? No sé por qué, desde hace días tengo salpullido en la piel, me salieron unas manchitas rojas y desconozco de dónde se esté originando. Esas manchitas como tal en la piel, hermanos, el salpullido se puede observar. Si usted se acerca o observa detenidamente, puede observar físicamente ese enrojecimiento en la piel. Entonces, como se puede observar, es un signo, no es un síntoma. Recuerde, el signo se observa, pero el síntoma no. Entonces, llegamos al doctor, hermanos, le decimos, tengo un salpullido en la piel, se puede observar, por lo tanto es un signo. Sin embargo, si yo llego, hermanos, y le digo al doctor, tengo un dolor de estómago, el dolor de estómago como tal no puede verse, porque es algo interno, solamente se siente, pero el doctor físicamente no puede observarlo. Entonces ya no es un signo porque no se puede observar. Entonces pasa a ser un ¿qué, hermanos? Pasa a ser un síntoma, exactamente, porque no se puede ver, pero se siente. Entonces toda la enfermedad, hermanos, independientemente de la que estemos hablando, tiene signos, podríamos decir aspectos que se pueden ver y síntomas, aspectos que no se pueden ver, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de una enfermedad, hermanos, es muy fácil darnos cuenta cuando nosotros estamos enfermos. Es evidente, es algo que se puede comprobar de una manera sencilla, tanto si lo estamos padeciendo nosotros o tanto si lo está padeciendo otra persona. Ahora, no quiero enfocarme tanto en la enfermedad personal, hermanos, o en una enfermedad física. Quisiera enfocarme más en la enfermedad quizás espiritual que puede estar pasando en nuestra iglesia. Es más, quisiera hacerle esa pregunta. ¿Usted considera que la iglesia puede enfermarse? Sabemos que físicamente, hermanos, y espiritualmente nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos enfermarnos. ¿Pero la iglesia puede hacerlo? ¿La iglesia del Señor puede llegar a enfermar? La respuesta, hermanos, tristemente es que sí. Puede enfermar espiritualmente a causa del pecado, a causa de infringir la ley de Dios y de no seguir, hermanos, correctamente los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor ha establecido para su iglesia. Sabemos de antemano que la iglesia del Señor no nos pertenece. La iglesia, hermanos, no la fundamos nosotros y las reglas y los mandamientos fueron estipulados por el Señor. Y cuando no los seguimos, cuando no los llevamos a cabo en nuestra vida espiritual, entonces la iglesia empieza a enfermar. Y quisiera compartir con usted brevemente 3 aspectos, hermanos, 3 signos que nosotros podemos ver en la iglesia para saber si la iglesia está enferma o para saber si la iglesia tiene una salud espiritual. El primero de ellos, quisiera que me acompañara por favor a la primera carta a Tesalonicenses. Aquí vamos a encontrar el primer signo de una iglesia sana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice de la siguiente manera. Un pasaje, hermanos, ampliamente conocido por nosotros. Estad siempre gozosos, dice la Escritura. Este pasaje es sumamente interesante, hermanos, porque el consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia es: ustedes siempre estén gozosos. Que una característica distintiva de la iglesia del Señor, de la iglesia en Tesalónica, escribe Pablo, es que ustedes estén siempre gozosos. Y esta característica es muy importante, hermanos, dentro de nuestra vida espiritual, pero también dentro de la iglesia. Y esta primera característica de una iglesia sana es, hermanos, o cómo sabemos que una iglesia está sana. Lo sabemos cuando es una iglesia que vive en gozo. Es una iglesia feliz, hermanos, o es una iglesia gozosa en todo momento. Ahora, esto no significa, hermanos, que sea una iglesia sin problemas. Esto no significa que sea una iglesia con complicaciones, con problemas, como quizás todos los tenemos en las congregaciones donde nos reunimos. Cuando hablamos de una iglesia gozosa, y que es una característica, un signo de una iglesia sana, hablamos de una iglesia que disfruta las cosas que hace para el Señor.
Si nosotros vemos la iglesia primitiva, también una característica importante, hermanos, de la iglesia del primer siglo es que disfrutaba cada himno, hermanos, disfrutaba cada oración, disfrutaba cada actividad que hacía que hacía para el Señor, que hacía para Dios. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que la iglesia, hermanos, se reunía todos los días, la iglesia se frecuentaba, tenía todas las cosas en común, porque disfrutaban las cosas que hacían para el Señor. ¿Usted cree que ellos se reunirían, hermanos, todos los días de la semana si no se gozaran, si no disfrutaran las cosas que hacen para Dios? Claro que no lo harían, hermanos. Sin embargo, como hay un gozo, como se disfruta, como hay, hermanos, una sensación de felicidad, de satisfacción cuando se hacen las cosas para Dios, entonces eso provoca que la iglesia se reúna todos los días de la semana. Ahora, una pregunta también importante sería, ¿en la iglesia donde usted se reúne es una iglesia gozosa? La iglesia donde yo me reúno, mis hermanos, ¿es una iglesia que disfruta las actividades que hace para el Señor? Tristemente, cada vez nos vamos dando cuenta que nos vamos involucrando menos en las actividades que tienen relación con la iglesia, que tienen relación con Dios. Cada vez, hermanos, es más frecuente ver las actividades de la congregación entre semana con pocos miembros, con poco interés. Quizás los domingos vemos a la congregación, a toda la membresía reunida, pero entre semana, hermanos, ¿cuántos realmente acuden a ese servicio? Las actividades sabatinas, las actividades que se realizan fuera, hermanos, del primer día de la semana, ¿realmente cuánta asistencia tienen? Y uno se preguntaría, ¿realmente estamos disfrutando, hermanos, el reunirnos? ¿Realmente estamos disfrutando las cosas que hacemos para Dios? Porque realmente si así fuera, toda la congregación estuviera reunida. Yo sé, hermanos, que en ocasiones se atraviesan compromisos, en ocasiones hay complicaciones que no nos permiten estar ahí, pero son sus excepciones. Cuando esto empieza a ser paulatino, cuando esto empieza a ser más constante, nos estamos dando cuenta, hermanos, que la iglesia está dejando de disfrutar. Y posiblemente nos pudiéramos empezar a pensar en hermanos, se puede venir a nuestra mente algunas personas que posiblemente estén dejando de disfrutar las cosas que hacen para Dios, pero quisiera, hermanos, que pensáramos a un nivel individual. Quisiera que pensáramos a un nivel personal. Tú, hermano, tú, hermana, que me estás escuchando, ¿disfrutas las cosas que haces para Dios? ¿Te gozas realmente en el servicio que prestas a la iglesia? Si lo hacemos, hermanos, si estamos contentos, gozosos, si nos llenamos, si estamos en total satisfacción en lo que hacemos para Dios, estamos contribuyendo nuestro granito de arena para contagiar a otros hermanos y por ende provocar una iglesia sana espiritualmente. Entonces, esta característica es muy importante. Una iglesia sana, número uno, es una iglesia, hermanos, gozosa. Es una iglesia que disfruta, que se goza de las cosas que hace para su Señor. Número 2, hermanos. Ahí mismo, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El mandamiento, hermanos, es dad gracias de todo. Dad gracias en todas las situaciones. Tú siempre da gracias. Desde que somos pequeños, esto se nos va inculcando en nuestra vida, hermanos, de que todo lo que hagamos o todo lo que una persona haga por nosotros, tenemos que agradecerlo, ¿sí? Inclusive hay otras culturas, hermanos, las culturas orientales sobre todo, que hasta inclusive cuando se les da una orden, ellos por su cultura están educados a agradecer las órdenes que se les dan, ¿sí? Si a mí se me da una orden en esa cultura, hermanos, tengo que agradecer esa orden. Y más cuando viene de algún adulto mayor, cuando viene de mis padres, tengo que agradecer esa orden que se me está dando. Y creo que aquí en nuestra cultura latinoamericana, hermanos, es muy difícil ver eso. Si me dan una orden, en vez de agradecer, pues me quejo, reniego, porque no me gusta ser mandado. Entonces, en aquel lado del mundo se agradecen inclusive las órdenes. Pero dentro de la iglesia, hermanos, dentro de la iglesia es un mandamiento, escucha bien esto, hermanos, es un mandamiento que nosotros agradezcamos cada cosa que sucede dentro de la iglesia. Ahora, esto nos llevaría por tanto a la siguiente pregunta. ¿Somos personas agradecidas, hermanos? ¿Somos personas
somos hijos de Dios, hijas de Dios, que realmente agradecen las cosas que se hacen por nosotros. Porque después está este otro lado de la moneda. Nos quejamos cuando no nos ayudan, nos quejamos cuando no hacen algo por nosotros, pero cuando alguien se preocupa por ti o cuando alguien se preocupa por mí y me ayuda de cierta manera, no me gusta la forma en la que me han ayudado y no es realmente lo que yo estaba esperando de esa persona. No sé si me explico, hermanos, pero solemos ser tan especiales en ese sentido que cuando me ayudan, en vez de agradecer, empiezo a encontrarle un pero a esa situación. Empiezo a ver diferentes perspectivas y empiezo a pensar, pues el hermano me ayudó de esta manera, pero me hubiera gustado que mejor me hubiera ayudado de esta manera. Ya sea de una u de otra manera, es muy complicado que nos den gusto, hermanos. Pero el mandamiento por parte de la Escritura, lo que dice la primera carta a los tesalonicenses, y este es un signo de una iglesia sana, es que siempre agradece lo que la iglesia hace por él, lo que la iglesia hace por ella. Entonces, sería importante, mis hermanos, que meditáramos qué tan agradecidos somos. Y esto incluye, hermanos, cualquier situación, cualquier ayuda, por más mínima que sea, tengamos el hábito de agradecer. Tengamos el hábito de ser agradecidos con aquellos que se preocupan por nosotros. Y de igual manera, hermanos, esto de ser agradecidos lo vemos en la iglesia del primer siglo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, debido a la consagración, hermanos, total que tenía en el Evangelio, si leemos la carta a los Filipenses, nos damos cuenta que la iglesia quería ayudarle a Pablo. La iglesia quería, hermanos, sustentarle sus necesidades para que él se dedicara a la predicación del Evangelio. Ahora, ¿por qué la iglesia está haciendo esto, hermanos? ¿Por qué la iglesia en Filipos se está preocupando por el apóstol Pablo? Bueno, pues la iglesia lo hace porque está agradecida por lo que Pablo ha hecho por ellos. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que le agradecimos a algún hermano o alguna hermana por algo que hizo por nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que usted o que yo fuimos agradecidos con algún hermano dentro de la congregación? Ese es el segundo signo, hermanos. Ya hablamos de dos. El primero es, ¿cuáles son los signos de una iglesia sana? Número uno, una iglesia que se goza en lo que hace para el Señor. Y número dos, una iglesia que siempre agradece las cosas que hacen por él o las cosas que hacen por ella. Número tres, y con esto terminamos. El último signo, hermanos, de una iglesia sana la encontramos ahí mismo, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. De igual manera, hermanos, un pasaje sumamente conocido. Orad sin cesar, dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses, 5:17, orad sin cesar. Como usted ya se imaginará, el tercer signo, hermanos, de una iglesia sana es una iglesia que ora. Y esto es bastante importante y posiblemente está muy familiarizado con el tema de la oración porque es algo básico y esencial en la vida de nosotros como hijos de Dios. Sabemos de antemano que la oración es la conexión inherente, la conexión especial, hermanos, que nosotros tenemos para con nuestro Padre Celestial. Un cristiano que no ora es un cristiano, que está vulnerable, que está en peligro, hermanos, de caer y que es presa fácil para el enemigo. Por otro lado, un cristiano dedicado a la oración, un cristiano consagrado a la oración, es un cristiano, es un hijo de Dios que va a tener siempre la fortaleza y el apoyo por parte de Dios. Sabemos lo indispensable, hermanos, lo vital que es para nuestra vida espiritual ser dedicados a la oración. Ahora, ¿cuántas veces usted ha orado el día de hoy? ¿Cuántas veces, mis hermanos, el día de hoy o cuántos minutos le hemos dedicado a la oración? Si el día de hoy la oración fue una prioridad para nosotros, yo le exhorto y le animo a que siga teniendo ese buen ámbito en su vida espiritual, esa buena costumbre en su relación con Dios. Pero si el día de hoy, hermanos, fallamos en la oración por alguna u otra circunstancia, la invitación, hermanos, es que no dejemos de hacerlo. Porque una iglesia sana es una iglesia, hermanos, que está consagrada y dedicada a la oración, hermanos, en particular. Y esto es importante porque imagínese usted si nosotros, hermanos, imagínese usted si nosotros como iglesia dejamos de pedirle la ayuda y el sustento a nuestro Padre Celestial.
Imagínese usted en qué peligro estaría nuestra congregación, nuestra iglesia, si dejáramos de pedirle oración a Dios. ¿Qué pasaría con nosotros, hermanos? ¿Qué pasaría con la iglesia? Si la iglesia del Señor se ha mantenido casi después de 2000 años desde su fundación, es gracias, claro, a la protección que ha tenido por parte de Dios, por parte del Señor, pero también, hermanos, gracias a la oración. Ha habido muchos cristianos a lo largo de la historia que han dedicado una parte especial de la oración a pedir siempre por la iglesia. Yo conozco hermanos que tienen el excelente hábito, hermanos, de siempre, a cada día y a cada momento, orar por la iglesia del Señor. Orar por las personas que escuchan, orar por las personas, por los hermanos que ya están consagrados, que ya están dedicados al servicio a Dios. Lo hacen consecuentemente, lo hacen constantemente. Y eso, hermanos, créame que ayuda bastante a que la iglesia siga adelante y siga firme en el servicio que ofrece al Señor. Entonces, esta pregunta también es importante, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que nosotros nos preocupamos por orar por nuestro predicador, orar en el caso de los hermanos que tienen establecido un gobierno de la iglesia, orar por los ancianos, por los diáconos, orar por los maestros? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que nos preocupamos de orar por la iglesia? Una iglesia que siempre ora, una iglesia que está dedicada a la consagración, que está dedicada a pedirle, hermanos, a suplicarle la protección y la bendición de Dios, va a ser una iglesia que se va a mantener fuerte, que se mantendrá firme en los tiempos de tempestad. Todas las iglesias, hermanos, pasan por tiempos complicados y sé que en la congregación donde tú te reúnes no es la excepción. La iglesia pasa por momentos difíciles, pero si le pedimos a Dios en oración, si ponemos en nuestras oraciones, hermanos, a la iglesia por prioridad, siempre encontraremos el sustento y la fuerza por parte de Dios. Entonces, 3 signos, hermanos. 3 signos, sé que hay más, pero quise hacer énfasis en estos 3 en particular. 3 signos de una iglesia sana. Número 1, una iglesia que se goza, una iglesia gozosa. Número 2, una iglesia, hermanos, déjenme aquí ver mis apuntes, una iglesia agradecida que está en constante agradecimiento con los demás. Y número 3, y muy importante y vital, una iglesia que está en constante oración. Aquí sería importante que reflexionáramos si nuestra iglesia se encuentra en un estado de salud óptimo o si nuestra iglesia se encuentra enferma. Conocemos al médico de médicos, al doctor por excelencia, a nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra iglesia ha enfermado a causa de que hemos dejado de practicar estos 3 puntos que acabamos de comentar, la única manera, hermanos, de recuperar nuestra salud espiritual es estando cerca de Dios. Es pidiendo la ayuda, el auxilio, la misericordia por parte del Señor para volver a encontrar el camino de la restauración. Espero y esta meditación haya sido de reflexión, hermanos, haya sido de enseñanza para cada uno de nosotros. Y sigamos meditando, hermanos, sigamos meditando en el mensaje que proviene de la palabra de nuestro Dios. Saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo. Me pregunta aquí mi hermano Copado que si estoy en laptop. No, hermano, estoy en mi teléfono, estoy en mi celular. No sé si se escuche mal o haya por ahí alguna interferencia, pero estoy conectado desde el celular. Nuestra hermana Olivia, nuestro hermano Gilder, nuestro hermano Iván, nuestro hermano Luis, que nos están viendo también, nuestra hermana Elba, nuestra hermana María Isabel, nuestra hermana Flor, nuestra hermana Liz también por aquí está. Saludos, mis hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Nuestra hermana Petra también acaba de conectarse. Dios les bendiga, mis hermanos, gracias por su tiempo, por su atención, y meditemos en este mensaje. Les voy a pedir que me acompañen en una oración, hermanos, para poder cerrar el programa del día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en este momento queremos agradecerle de su bendición, de su cuidado y de su misericordia. Queremos agradecerle por este mensaje que usted ha traído para con nosotros y le suplicamos, Padre, y queremos poner en sus manos a su iglesia, a todas y cada una de las congregaciones que estuvieron aquí representadas, Padre, y en general a todas las congregaciones sobre la faz de la tierra. Ayúdanos, Padre, a ser iglesias con una salud espiritual que se dedique, Padre, en mente y en corazón, en espíritu y en fuerza, a poder servirle y adorarle como usted lo merece. Sea con nosotros, Padre, perdone nuestras imperfecciones, perdone nuestros pecados y ayúdenos en todo momento a seguir adelante y a servirle como usted lo merece.
Le pedimos que usted se quede con nosotros en esta noche, nos ayude a descansar, y si hemos de vivir el día de mañana, Padre, si es su santa voluntad, ayúdenos a poder mejorar, Padre, a poder servirle, adorarle y poder, Señor, seguir adelante en nuestra vida espiritual. Pedimos y agradecemos esto en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo por aquí, si Dios lo permite, en la siguiente transmisión. El Señor les bendiga.